Perfecto. Jóvenes, vamos a analizar esta situación, ya se está grabando. En cuanto a la etapa de depuración, conciliación, excepciones procesales y al final, bueno, pues el fijamiento de la litis. Primero, saber en qué momento tengo fijada esta etapa. Recuerden que nosotros llegamos a esta etapa después de haber terminado esta etapa expositiva, instructiva, que le podemos llamar nosotros dentro del juicio procesal civil. Ahora bien, nosotros tenemos que identificar que en la etapa expositiva iniciamos con el escrito de demanda. Ahí es donde nosotros vamos a iniciar, ¿sale? O donde nosotros suponemos este inicio con esta demanda. Una vez que me hayan aceptado la demanda, es decir, que no haya tenido alguna prevención, viene el auto de admisión de la demanda, ¿no? En este caso, e inicio del proceso. Una vez que ya tenga yo admitida, me refiere que deba yo entonces notificar de esa demanda. Así me lo refiere. Que tenga que yo ir a notificar y emplazar. Y precisamente en la etapa anterior vimos e identificamos que el emplazamiento, perdón, la notificación es darle precisamente a tener en cuenta, notificar a esta persona que para nosotros es la demandada, notificarle que está demandada bajo tal circunstancia y que se le va a dar un emplazamiento, en este caso en el Estado de México en materia civil, se le van a dar 9 días para que conteste esa demanda. Una vez transcurrido ese término, bueno, pues la demandada, en su caso, tiene que contestar esa demanda. Recuerden que el demandado tiene varias salidas. Contestar la demanda, contestar y reconvenir, que ya analizamos esa parte. Podría no hacer nada, ¿sale? En su caso, podría, esa parte del no hacer nada es irse en rebeldía, y también puede contestar en allanamiento, es decir, aceptar todo lo que viene ahí dispuesto, ¿sale? Y el no hacer nada, pues referimos nosotros que es el aceptar la demanda, pero sin necesidad de contestarla. Sería en rebeldía. Eso en cuanto a lo que puede hacer el demandado. En el caso de que haya contrademandado, en este caso de la reconvención, ahora el actor principal tendrá que contestar esa contrademanda para que no se pierda su derecho. Una vez que tengamos todos estos términos que hayamos tenido por contestar esa demanda, en el caso de la contrademanda o únicamente la contestación, ahí yo debo de estar al pendiente para decirle al juez o que el juez identifique que, bueno, pues ya se contestó la demanda y en ese auto que se da por contestada esa demanda, bueno, pues ahora sí se vaya y se solicite esa audiencia precisamente de conciliación. Ahí es de nosotros vamos a empezar. Y primeramente viene esta situación de la conciliación. Todo este proceso, todo esto que vamos a ver el día de hoy, es dentro de una audiencia. Ahí dentro de esa audiencia es donde nosotros vamos a identificar toda esta etapa. Toda esta etapa se desarrolla precisamente al momento de que se haya fijado esa audiencia y yo asista a esa audiencia. ¿Sale? Entonces, primero, ¿qué es la conciliación, Eric? Para ver si llegan a un acuerdo. Ok, es un acuerdo. Ok. Cassandra, ¿qué es conciliación? Pues para mí también es como un acuerdo entre dos partes para que lleguen a la solución de algún conflicto. Perfecto, muchas gracias. Yair. Pues igual es así como que se pongan de acuerdo para que se eviten toda la parte de
de la audiencia, se puede decir. Para que lleguen como un convenio, se puede decir. Ok, bueno, hacer referencia, Ulises, usted. Tratar de llegar a un convenio, maestro. Ok. Bueno, recordarán, nosotros vimos hemos estado viendo también estos medios alternos de solución a conflictos, los famosísimos MASC. La conciliación precisamente viene de esta etapa de la autocomposición. Precisamente la autocomposición, recuerden que entra dentro de una conciliación en la cual ambas partes tienen que asistir a esta etapa o a esta audiencia precisamente para que el juez, en esta situación el juez, pues trate de llegar a un arreglo, que entre los dos, pues intenten ver si enfrente del juez pueden llegar a un acuerdo. Es más que eso. Ahora bien, Diego, espero que pueda hablar. Diego, ¿cuál es la importancia de llegar o de tener esta conciliación dentro del proceso? ¿Cuál será esa importancia? O sea, así como lo ven mis compañeros, es No es que. Quiero que me diga la importancia. Ay, se perdió Andrea. Es una forma de de llegar más fácil a una solución. Ok. Más o menos. Brenda. Aguilar. ¿No? Ulises. Concuerdo con lo que dijo la compañera, maestro, de ahorrarse todo el proceso y llegar a una solución. Ok. Gali. Pues su importancia es de que da solución a las controversias, profe, ya sea conflictos y todo eso. Ok. Jenny. Igual por lo que leí y entendí, es llegar a una solución adecuada antes de que el conflicto, se podría decir, sea pasado a un tribunal y pues ya tenga que ver con más cosas, sino como darle esa solución antes de. Ok. Gracias, Jenny. Sergio. El dirimir el conflicto entre los particulares, ¿no? También para solucionarlo o evitar que se llegue a un proceso más largo. Gracias, Damián. Brenda. ¿Me escucha? Sí. No sé, prendí mi micrófono. Pues puede ser un proceso más eficaz. Se llega al acuerdo pues de una manera más rápida. Ok. Miren, esta audiencia es fijada precisamente por el juez, porque recuerden que
pues ya el asunto está judicializado, pero aquí todavía tienen oportunidad de tratar de llegar a un acuerdo. Pero fíjense bien en esta situación, y voy a detener aquí un poquito para explicarles o para hacer ese entendimiento. En la experiencia, jóvenes, depende mucho de lo que ustedes, como en la parte de la asesoría, en esa situación, en esa circunstancia, va a depender mucho, fíjense bien, de cómo ustedes, como la parte de la representación legal, ustedes van a asesorar a esa persona. Va a depender tanto, o sea, imagínense que va a depender tanto, porque de ahí, de esa idea de que ustedes prometan, fíjense bien, de lo que ustedes prometan, es de lo que se va a conseguir. Por eso es bien importante hablar, yo siempre refiero a hablar con toda la verdad con el cliente. Vamos a poner algún ejemplo. Van ustedes por el papá y el papá les dice pues que tiene una demanda de divorcio, tiene hijos, tiene bienes. En la parte de la asesoría, pues el señor les hace referencia, pues casi que no les quiere dar nada. No, abogado, vamos a hacer el proceso, pero no le quiero dar nada a la mamá de los hijos, ¿no? De ahí, de esa idea con la que ustedes empiecen a asesorar, de esa idea, el señor se va a casar con esa idea que tienen y ahora, bajo esa circunstancia, va a tener para que lleguen a un acuerdo. Entonces, ¿qué tan importante es que les digan a ustedes? Fíjense, no es así. Nosotros tendríamos que aportar una cantidad X de dinero y tenemos que llegar a un acuerdo porque a lo mejor también quiere la guardia y custodia y a lo mejor también quiere un régimen de visitas y a lo mejor la liquidación de bienes, o sea, traen un rollo ahí, ¿no? Y si ustedes hacen una mala asesoría y le dicen, no se preocupe, yo le voy a ayudar y no le vamos a dar nada y le vamos a bajar la pensión, a darle nada más el 20%, tengan mucho cuidado, porque de esa idea que ustedes le den a ese cliente, ahí van a ser donde el cliente va a decir, si el abogado, fíjense bien lo que dice, si el abogado me dijo que vamos a reducir la pensión alimenticia a lo mínimo, es más, le estoy prometiendo que se la dejemos en 10%, ¿sale? Y además, que no le vamos a dejar bienes, que la vamos a sacar de la casa. Entonces, el cliente se va a casar con esa idea de lo que ustedes están prometiendo. Entonces, cuando lleguen a esta audiencia de conciliación, bajo ese estricto orden de ideas, imagínense cómo les va a ir. Nada más quiero que piensen ustedes, ¿cómo les va a ir respecto de una determinación? Si el cliente dice, no, a mí el abogado me prometió que me reducía la pensión al 10%, que no le íbamos a dar nada de bienes, que la íbamos a sacar de su casa. Imagínense que ustedes son el cliente y que el abogado les prometió eso. ¿Ustedes creen, fíjense, ustedes creen que van a llegar a un acuerdo, a una conciliación con la contraparte, teniendo esa idea de que el abogado va a hacer todo eso? Eddie con la cabecita dice que no. Ulises, pues no, ¿verdad? ¿Qué caso tiene llegar a una audiencia, conciliar algo que el abogado
me está prometiendo y me dice que puede conseguir más, o sea, disminuir todo, y aquí en la conciliación me quieren obligar, en vez de bajar un poco más la pensión alimenticia, porque a lo mejor la tengo la provisional fijada en el 20%, y a lo mejor la contraria me pide el 30%, ¿no? Entonces, al contrario, me pide que la suba, y de la liquidación de bienes me dicen que lo tengo que ceder todo. Y el abogado me prometió otra situación. ¿Ustedes creen, Iván, llegarías a un acuerdo? ¿Tú como cliente, Iván? ¿No? ¿Damián? No, profe. ¿Abimael? ¿Están ocupados? ¿Osvaldo? No me contesta. Magali, ¿usted cree que llegaría a un acuerdo bajo esas circunstancias? Y no es que sean mentiras, no es que sea mentira el que ustedes hayan prometido eso. En ustedes quedará si pueden llegar a esa determinación. Entonces tengamos mucho cuidado, porque esa es la importancia de esta audiencia de conciliación, de llegar precisamente a un arreglo, pero que este arreglo provenga de ambas partes, ¿sale? Por eso dice por ahí una máxima jurídica: más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Imagínense. Un buen juicio, pues imagínense, vamos apenas vamos a empezarlo. En la etapa expositiva, precisamente por llamarse así, hicimos una introducción a lo que nosotros queremos, pero precisamente esta audiencia, aquí es la importante, porque aquí el juez se va a dar cuenta de lo que realmente queremos, a dónde queremos llegar y qué es lo que necesitamos. Entonces, nos van a citar precisamente a esta etapa de conciliación para ir identificando, el juez identifique, pues hasta dónde están, pues, hasta dónde se puede llegar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo hacerlo? Entonces, bajo esta situación, pues yo debo de indicar el método o los métodos que tendría que utilizar, ¿sale? Depende de ustedes. Acuérdense que esta etapa de conciliación la deben de manejar con el cliente. Porque en muchas ocasiones, lo que hace el juez en esta etapa de, apenas estamos en la de conciliación, en este primer paso, en el cual el juez hábilmente, porque sí, también decirles que hábilmente el juez, pues saca a los abogados, ¿sí? Los saca de la audiencia y les dice: abogados, por favor, denme unos minutos con el cliente. Y si ustedes no comentaron sobre esta audiencia, qué va a pasar, qué puede hacer y qué puede decir, a su cliente se lo van a comer vivo. Entonces, si ustedes asesoran al cliente anticipadamente y le dicen: a ver, vamos a ir a esta audiencia. En esta audiencia, el primer paso, posiblemente te quedes a solas con el juez, con, pues, la contraparte. Y van a sacarnos a nosotros los abogados, porque el juez puede intuir que podamos estar coaccionando a ustedes.
Entonces, ¿qué va a pasar en esta audiencia? El juez les va a preguntar, literal, yo sí le digo al cliente, mira, literal, el juez te va a preguntar si es tu deseo o qué es lo que tú pretendes, ¿no? A ver, ¿qué pretende? Entonces ahí es donde entra la parte de la asesoría y decirle, a ver, nosotros estamos pretendiendo esto. Y como tú en tu asesoría le dijiste, mira, va a pasar esta circunstancia, puede pasar esto, y lo que nosotros queremos de este proceso es tal, en ti queda hasta dónde quieres ceder. Lo mínimo o lo máximo que te pueden obligar, pues es tal circunstancia, ¿no? No cedas menos de aquí y no cedas más de aquí. Parámetros mínimos y parámetros máximos, para que el cliente sepa hasta dónde sí y hasta dónde no poder ceder para llegar a este acuerdo, porque finalmente pues, es un acuerdo. Y decirle al cliente, si usted no quiere tener que llegar pues hasta la sentencia, hasta la ejecución, pues este es el momento en el que si usted tiene una idea de dónde quiere llegar, es tal, y es ahorita. Sí, nosotros podemos decirle al cliente que podemos aceptar tanto. Sí, está en nuestra labor decirle, mire, yo le recomiendo si tiene ahorita una pensión provisional, supongamos, del 30%, decirle, mira, no te bajes, eso es lo mínimo, ya no te bajes de ahí, porque a lo mejor son 2 hijos, por circunstancias que ustedes quieran. De ahí la pensión no se baje. En cuanto, si hay bienes, en cuanto a los bienes, pues ahí empezar a identificar hasta dónde sí y hasta dónde no se puede ceder. Bueno, hay una casa. Bueno, la idea propia de formar una casa de los padres, pues es para que exista un patrimonio para los hijos, para que no, pues al menos no sufran, ¿no? Bueno, esa sería la idea que tienen los padres, o quisiera saber que esa es la idea que tienen los padres, ¿no? Entonces, en esa parte de esa asesoría, indicar, fíjense bien, que en esta etapa de conciliación se pueda dejar, pues, a favor de los hijos, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, para evitar cualquier complicación, cualquier situación, yo pudiese referir que precisamente iniciemos con la cesión que te pueda corresponder, o ese 50% que te pudiese corresponder a tus hijos. Y el otro 50% de la esposa también hacerle esa referencia, pues que se le ceda a los hijos, ¿no? Esto para que ellos tengan ese patrimonio, tengan esa, pues esa seguridad, ¿no? Que pues como padre quisieras que tuvieran los hijos. Esto para que no tenga ningún tipo de problema. Esto en cuanto a la indicación, ¿sale? De no pues, continuar con un proceso, ¿no? Y que es largo, y que hay desahogo de todo tipo de pruebas, y que existen muchas situaciones. Entonces, recuerden, estamos en conciliación, y es tu responsabilidad como abogado, porque eres el primer interveniente en esta etapa, que el cliente trate de llegar a un acuerdo. Y hacerle la preferencia, señor, señora, mire, yo sugiero llegar a un acuerdo. Yo sugiero llegar a un acuerdo. Textual. ¿Sale? Para evitar, pues cualquier situación. Evitar un proceso largo y tedioso. Pero también comentando, argumentando hasta dónde nosotros podemos llegar. Esa creo que es la idea principal de su función de ustedes como abogados en esta etapa de conciliación. Si ustedes no refieren que pueda llegar a una conciliación, depende de ustedes. La verdad, es que me va a pagar menos. Bueno, establezcan ustedes desde el principio, desde la asesoría,
que existe esta etapa de conciliación y que finalmente ustedes van a asesorarle para que lleguen a esta etapa. ¿Y cuál es lo mejor que les conviene? Bueno, es establecer un costo en el caso de llegar a este acuerdo. Pues finalmente ya no van a llevar el procedimiento completo, van a tener una certeza, va a haber una sentencia y finalmente se va a resolver. Entonces, establecer un pago por haber llegado a esta etapa de conciliación. ¿Sale? Esto es una indicación respecto de este tema. Porque en caso de que entre las partes, pues ahora sí, no lleguen a esta etapa o a esta conciliación, pues ahora viene, en su caso, la depuración procesal. Ahora bien, ¿qué pasaría si en esta audiencia, no se presenta el actor? ¿Qué pasaría? Iván, ¿qué pasaría si en esta etapa no se presenta el actor? Pues supongo yo que se le daría seguimiento, como quien dice, habitual. Y se comenzaría la etapa de juicio. Gracias, Iván. Ahorita respondo. Déjenme escuchar a alguien más. Damián, ¿qué pasa si el actor no se presenta a esta audiencia de conciliación? Se va a juicio, ¿no? Se toma como rebeldía. Bueno, empieza la audiencia previa al juicio también. Gracias. Andrea, ¿qué pasa si no se presenta el actor? Lo mismo que dijo Damián. Gracias, Eric. Yo siento que se toma como, sí, de que el autor no tiene la intención de conciliar. Si sigue la etapa de depuración procesal. Ok, Ulises. Pues no existe convenio, maestro, y por lo tanto se continúa el proceso. Cassandra. Pues yo que me acuerdo que leí más o menos, es que decía que era optativo para las partes acudir. Ok. ¿Qué pasa? Bueno, si no se presenta el actor, bueno, si no se presenta la demandada o el demandado, pasaría exactamente lo mismo que dicen con el actor, ¿no? Quisiera hacer esa referencia. Pero ojo, tengan mucho cuidado por una situación. Si ustedes son actores y si van por el actor, tengan mucho cuidado porque depende de qué tipo de procedimiento van a llevar. Porque en casi todos los procesos y que ustedes no presenten al actor, se toma que el actor no tiene interés en el juicio y por lo tanto se sobreseerá. Es decir, que el actor no quiere continuar con el proceso. El actor siempre tiene que asistir a todo, porque entonces el proceso no va a poder continuar, porque no hay interés del actor. Casi en todos los procesos, y casi para asegurar que si el actor, siendo actor, no se presenta a esta audiencia y a cualquier otra audiencia, principalmente a esta, entendamos que el actor no tiene interés. Y si no tiene interés, el juez va a dar por terminado el proceso y va a mandar a archivo. Precisamente porque el actor no tiene interés en continuar con el proceso. Pues si no asistió,
¿Sale? Tengan, por favor, cuidado si ustedes van por el actor y no se presenta. Por eso es que yo siempre cito hasta 20 minutos, media hora antes. Y a veces sí es muy exagerado. Ni modo. Pero ¿qué creen? Ese hecho de que sea tan aventurado les ha salvado, pues, de que este proceso se lleve a cabo. Porque en muchas ocasiones el cliente llega hasta con 20 minutos tarde. Y te dice, ya voy, Lick, ya voy, mire, es que hay mucho tráfico y esto y lo otro y aquello. Para evitar todo esto, yo refiero citar antes. Así evitas cualquier contratiempo que pueda suceder. Por favor. Si no acude el demandado, no hay problema, él no quiere llegar a un acuerdo y se continúa el proceso. ¿Sale? Entonces, esta etapa de conciliación ya identificamos. Una vez, dígame, Brenda. Profe, pero ¿existe una etapa de post-conciliación? O sea, después de que ya se de que ya hayan presentado sus acuerdos, necesidades o así, existe la etapa de post-conciliación, ¿no? Sí. Esta etapa o que tú quieras llegar a un acuerdo, en cualquier momento antes de dictar sentencia lo puedes hacer. Sí. Esta etapa de conciliación está abierta para que en cualquier momento se llegue a ese acuerdo. El juez, en cada una de las audiencias que tú vas a ir teniendo, te va a preguntar, señores, vamos en esta etapa, vamos en esta situación, ya platicaron para llegar a un acuerdo y que sea entre ustedes, porque si no la sentencia es obligatoria. Entonces, ahí nosotros vamos a tomar esta parte. Entonces, sí, literal, sí, va a haber etapa de conciliación durante todo, antes de llegar a una sentencia. Es más, llegas a la sentencia, vas a ir a la ejecución y ahí puedes decir, bueno, sí te voy a pagar, pero aguántame. No, también puede ser. Es un ejemplo. Entonces, ya no llegaste a la conciliación en este momento y ya escuchaste a las partes. Ahora, el juez, fíjense bien, así rapidísimo, el juez, ya que identificó que no llegan a la conciliación, va a analizar, ahora sí, va a analizar el contenido de las demandas, o de la demanda y contestación en su caso. Va a analizar el contenido. Ok. La parte de la depuración procesal consiste precisamente en dejar únicamente lo que esté en controversia para que eso se vaya a juicio. Es decir, si en la demanda indica que se celebró el contrato, que se pagó una parte, pero que se incumplió y que no se entregó, va a haber en la contestación, bueno, sí se celebró el contrato, sí se hizo un pago, efectivamente no se cumplió, pero fue por esto. Entonces, cuando hablamos de depuración es depurar lo que para el juicio no sirve, es decir, que va a sacar lo que ya hayan acordado y únicamente la depuración consistirá en unificar lo que sí nos vamos a ir a juicio. Entonces, tengamos esta situación, ¿sale? Esto es la depuración procesal. Y una vez que ya identificamos, recuerden cuáles son los pasos de la demanda y la contestación. Bueno, va a resolver excepciones procesales en cuanto al juez refiera que el demandado propuso una excepción procesal, acuérdense, excepciones dilatorias y perentorias, en cuanto al demandado pueda hacer. Y si no existen excepciones procesales, es decir, que el juez diga, no, pues yo sí conozco, esto no es válido y demás, resuelve esas excepciones procesales, normalmente es por incompetencia del juez, pero él siempre se va a declarar competente y una vez que haya analizado todo esto, el juez va a fijar litis. Hasta entonces, el juez fija litis. Eso consiste en esta etapa, precisamente, que se llama así, depuración, conciliación y excepciones procesales. Porque aquí el juez, al depurar este proceso, ¿sale? Identificar cuáles son los puntos controvertidos, esa identificación de sobre qué se va a llevar a cabo el proceso, es fijar litis. Ok, el proceso únicamente
va a vertir en identificar quién tiene la razón a través de sus pruebas, ¿vale? Y aquí, precisamente, esta etapa de conciliación, depuración y excepciones procesales es eso. Que si no llegaron al acuerdo, depure el proceso, identifique cuáles son los puntos controvertidos y que se fije litis para identificar sobre qué se va a desarrollar el proceso. ¿Sí? Se acaba esta etapa de conciliación, depuración y excepciones procesales, y aquí, en este mismo momento, el juez te va a ordenar, ¿sale? Y te va a indicar cuántos días tienes para la siguiente etapa. Es decir, te va a indicar cuántos días tienes para ofrecimiento, cuántos días para el desahogo de pruebas. Aquí, en este momento, aquí, en esta audiencia. Al momento de fijar litis, te pasa a ese término. ¿Sale? ¿Dudas, jóvenes? Perfecto. Y para no